Empezamos una función más del cine, debate social y político del llamamiento argentino judío. En principio, les comento un poco para los y las que entran por primera vez y que no tienen generalmente mucho conocimiento de lo que es el llamamiento argentino judío y cómo se inició. Esto empezó allá por fines del 2014, se potenció a partir de la muerte de Nisman y todo esto nació en principio por varias personas que empezaron a tener reuniones y a hablar de lo que estaba pasando en la Argentina y que había que Record eh, reaction. alguien tiene, Mute. por favor, se silencia, ¿sí? Lo que estaba pasando en ese momento en la Argentina y ahí fue el nacimiento con unas primeras reuniones durante el verano y una reunión multitudinaria en Foetra que dio nacimiento al llamamiento argentino judío el 19 de septiembre de 2015. O sea que estamos a un par de días de nuestro sexto aniversario y además hay algo que quiero recordar porque es el primer cine debate después del fallecimiento de un gran compañero que fue un poco de los iniciantes, los iniciales generadores de lo que hoy es el llamamiento argentino judío, un militante histórico, una gran persona, un hombre que luchó, que trabajó, que hizo muchísimo por sus ideales en gran parte de su vida. El llamamiento, y lamentablemente, Susana me dice que no me escucha. Hagan con la cabeza si me están escuchando bien. Bueno, debe ser un problema tuyo, Susi. Pero bueno, sigamos con esto. La película de hoy, que ya han visto todos, realmente es muy interesante. Eh, el llamamiento está con múltiples actividades, trabajando mucho y hace muy poquito también que tenemos la personería jurídica. Este es un paso muy importante para todos nosotros y para el llamamiento. Posiblemente haya gente también que no se haya adherido al llamamiento y si entran a la página llamamiento.net van a encontrar que tienen mucha información, se pueden adherir, dejar sus datos como para que empiecen a recibir toda la información necesaria. A partir de esto le doy la palabra a Liliana Fickman para que presente a nuestras invitadas del día de hoy. Lili, todo Gracias, tuyo. Víctor. Gracias. Bueno, hoy tenemos dos invitadas especiales, Miriam Saffirstein y Carmen Frías. Les voy a leer un poquito que me mandó Alicia, que no pudo entrar, un breve currículum de cada una de las invitadas. Empiezo por Miriam, psicoanalista, docente de la cátedra de la Escuela Francesa de la UBA. En el ámbito público trabajó y fue instructora de concurrentes en el Centro de Salud Mental número 3, doctor Arturo Ameguino. Actualmente se desempeña en la práctica privada y, además, como si fuera poco, es vicepresidenta del Llamamiento Argentino. Bienvenida, Miriam, como siempre estamos todos juntos. Bueno, y acá tengo, también voy a presentar a la otra invitada especial, Carmen Frías.
Carmen es trabajadora social y es psicóloga social, ex coordinadora general, y tengo una sigla que no sé, y te voy a pedir, Víctor, que le des sonido a Carmen, porque tengo una sigla que no sé qué significa, CDNNIA. ¿Qué es, Carmen? Te cuento. Es el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, un maravilloso emprendimiento que iniciamos en noviembre del 2000 y que a partir del 2007 fue en picada alevosa, por motivos que todos conocerán. Me silencio de nuevo. Bueno, gracias. Periodo 2000-2003, directora general de Niñez y Adolescencia en Cava, periodo 2004-2007, trabajadora social en el Ministerio Público de la Defensa, Defensoría Pública de Menores hasta noviembre de 2018. Esa es Carmen Frías. Hoy vamos a debatir una película que se llama De tal palo, tal hijo, de... el director es Korida, Hirosaku Korida. Es una película japonesa del 2013 y este director es el mismo director de una película que ya pasamos en Cine Debate, que es Asunto de Familia o Somos una Familia, que está en Netflix, que la pueden ver. Quienes no la hayan visto, es excelente. Este director ha recibido ya varios premios por muchas de sus películas. Empezó con una que se llama Nadie sabe, y bueno, es un director renombrado y muy interesante para analizar. Luego de esto les doy la bienvenida a todos por participar como siempre y nos vemos después. Gracias, Lili. Ahora van a tomar la palabra las invitadas. Antes les quería comentar que si ustedes ven en la pantalla abajo donde dice participantes, me va a ir apareciendo por orden los que piden la palabra. Para pedir la palabra tienen que tocar en reacciones y ahí les va a aparecer levantar la mano. Cuando levantan la mano, a mí me llega el mensaje, yo estoy viendo quienes levantan la mano, les voy a dar la palabra por orden a todos. Por suerte pudo acceder a Alicia, ahí está entrando, genial. Y cuando terminan con lo que están diciendo, tocan otra vez en reacciones y bajan la mano para que no haya confusiones. Yo no sé si se pusieron de acuerdo Miriam y Carmen a ver quién va a empezar con la palabra, pero la que quiera empezar a hablar tiene la palabra a partir de este momento. Le cedo el honor a Miriam. Bueno, dale, empiezo yo entonces. Iba a decir que me daba exactamente lo mismo, pero bueno, empiezo yo. Bueno, primero quiero agradecer por la convocatoria a venir a compartir, ¿sí?, algunos elementos de análisis de esta película que, como varios ya dijeron, es preciosa. No solamente es preciosa en el sentido artístico, estético, sino que es muy rica para analizar. Y se puede, como le decía antes a Diana, se puede analizar desde múltiples aspectos sociológicos, antropológicos, de la perspectiva de género. Bueno, en fin, cada uno enfoca y después vamos a compartir lo que cada uno de los que estamos acá pues tienen para aportar. Yo les voy a decir que es algunas cuestiones nomás para que a mí me sugirieron esta película. En principio, lo primero que pensé es que es una película que trae así, como lo pone en el tapete, la cuestión de lo que sería la identidad, o más propiamente las identificaciones. ¿Sí? ¿Qué es la identidad y las identificaciones? Así dicho mal y pronto. Es la respuesta a qué es uno, quién es uno, más probablemente. La respuesta por el ser, ¿sí? ¿Qué es uno como? Y ahí vienen los distintos rasgos
a los que cada quien se identifica, que es uno como padre, que es uno como hijo, que es uno como madre, como mujer, ¿sí? Y lo que muestra claramente, y yo comparto, ¿sí? Es que esto que uno no es algo que está dado, sino que es el efecto, ¿sí? De una construcción. Y lo muestran clarísimamente, sobre todo en el personaje central, este abogado exitoso, ¿sí? Que era Riota, algo así se llamaba, no me acuerdo bien, pero creo que se llamaba él, el personaje central, que vemos claramente cómo él varía en el curso de la película. Vemos una transformación en este personaje, no lo vemos en todo, muestran a qué rasgos están identificados, pero no muestran tan claramente cómo se transforma, ¿sí? Eh, Él se centra, esta película está centrada fundamentalmente en los lazos de filiación, o sea, qué es un padre, qué es una madre, qué es un hijo. Ahí está el acento. Y el tema, sobre todo, ¿sí? Está acentuado es, tal cual como lo dice el título, de tal padre, tal hijo, en el tema qué es un padre y qué es un hijo. Entonces, cuando empieza, vemos como tres momentos clarísimos en la película. Un primer momento donde vemos cómo son las cosas, qué es ser padre, jugar como padre, vivir como padre para Riota, ¿sí? Después hay un momento en que esto entra en crisis y hacia el final vemos una transformación en este personaje. Entonces, claramente, si hay una transformación, algo no sigue igual y se transforma, es que no es algo dado, es algo que se construye. Él empieza, ni bien empieza la película, te muestran cómo es el funcionamiento y entonces uno puede leer a partir de lo que él hace, de lo que él dice, qué entiende él por qué es un padre, ¿sí? Un padre es el que no se dedica demasiado, no dedica demasiado tiempo. Algunos rasgos que yo recorté, otros, ustedes podrán rescatar otros, pero yo recorté esto, ¿sí? Que no dedica demasiado tiempo a la crianza específicamente del hijo, la función del padre, según como él la juega, es marcar el rumbo, hacia dónde debe ir el hijo, ¿sí? Y la crianza efectiva la realiza la madre, ¿sí? Y la madre, o sea, su esposa, que en realidad no tiene mucho papel, ¿sí? Eso tiene que ver con la cultura japonesa, la tradicional, no digo que sea todo así, donde las pautas, es bastante patriarcal, las pautas las fija el hombre y la mujer acompaña. Y en todo caso vemos como si hay en algo desacuerda, tibiamente lo dice. Y un rasgo que es fundamental, que vemos que es un padre para Riota, es alguien que tiene vínculos de sangre con su hijo. Ese es como sangre de mi, ¿qué es un hijo? Sangre de mi sangre. Así podríamos decir para él. Ahora, así eran las cosas, la cosa funcionaba, estaba todo de acuerdo, todo genial. Ahora surge el de entrar a la primaria y se entera, a raíz de unos análisis de sangre, que este vínculo de sangre no existe, ¿sí? Que no es su hijo de sangre. Entonces, todo eso saber que él tenía, y cuando digo saber, no digo saber conscientemente, que es algo que se sabe, y en función de eso que se sabe, que tal vez se tiene o no conciencia de eso que se juega, ¿sí? Pero opera y marca cómo él se comporta. Ese saber ya no sirve más, entra en crisis. Porque entonces, si un hijo fundamentalmente, sangre de mi sangre, y ¿cómo era que se llamaba? Keita, creo, no es mi hijo de sangre, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Quién soy yo como padre? ¿Sí? Entonces, ahí le entra todo un cuestionamiento que vemos cómo se va, y le empieza a ser como permeable a esto que los demás dicen sobre un padre, también hay padres de crianza, hay padres, algo que probablemente en otro momento también lo hubiera escuchado,
pero en ese momento empiezan a cobrar trascendencia para él, porque él necesita cambiar esto que él sabe, esto que para él era un padre, ya no sirve más. Y vemos como hacia el final, lo digo así rápidamente, él cambia, porque se incorpora la cuestión de la posibilidad que un hijo pueda ser un hijo de crianza, también cambia otras cuestiones, como por ejemplo el dedicarle más tiempo a sus hijos, ¿sí? A sus hijos, al hijo o al hijo de crianza, a ambos, ¿sí? Entonces, vemos este cambio y este cambio muestra claramente cómo es algo que se construye, que no está dado. Ahora, no todo el mundo, ellos mismos no pensaban en ese momento, y hoy en día un montón, no solo teóricamente, sino en lo cotidiano, esta idea que la sangre es la que marca, y uno es porque de tal palo tal astilla, y dichos que lo dicen, luego la rama no cae muy lejos del árbol, ¿sí? Esto juega en lo cotidiano, no le pasa solamente a ellos, se les juega con las particularidades de la cultura de ellos, con sus marcas singulares, ¿sí? Entonces, otra cosa es que se construye. Ese es un elemento que me parece fundamental que muestra esta película. Otra cosa que muestra, y en relación a esto del vínculo de la sangre que cobra, que es como, que acá lo ponen como natura o naturaleza o crianza, pero es eso. ¿Hasta dónde termina? Había un presupuesto fundamental que existía, que lo que determinaba eso que éramos era, por un lado, la naturaleza, lo natural era, y por el otro lado, la cultura. Y había discusiones entre Pinelitar, qué sé yo, que cada uno decía, sí, acordaban en que las dos cuestiones, lo natural y lo cultural influía. Nada más que se diferenciaban es que era lo determinante. ¿Sí? Uno diría, no, lo biológico es lo que determina eso que somos, o es lo social, el aprendizaje, la cultura, lo que determina. Ahora, a partir del psicoanálisis, y después de ellos un montón más, se cuestiona esta misma idea, ¿sí? De que ¿qué pasa con nosotros actuamos, está dado por lo instinto, somos según, o sea, influye, cómo se juega el instinto en lo humano, ¿qué es lo propiamente humano? Y lo propiamente humano, en lo propiamente humano, todo lo que es el orden del instinto queda abolido, queda subvertido, cambiado, modificado, porque vivimos en un mundo de lenguaje, ¿sí? Entonces las necesidades ya no van a ser biológicas, ¿sí? Sino de otro tipo, lógicas. Uno va a ser, y esto es lo que vemos en la película, acorde a cómo se identifica determinados rasgos de aquellos que los crían. ¿Sí? Por ejemplo, la madre, uno vive en un mundo de lenguaje y el cachorro humano, eso lo dice Freud, ¿sí? El cachorro humano, él lo explica por indefensión, ¿sí? Necesita de un otro, ¿sí? Un otro auxiliador lo llama, que lo ayude, en los primeros años de vida. El tema es que ese otro es alguien que habla y que significa que necesita. El bebé llora. Ok, ¿por qué llora? ¿Sí? Y vemos las interpretaciones diferentes que se le dan al por qué. Hay madres que, por ejemplo, significan que siempre tiene hambre el hijo. El otro, otra puede ser, o otro, porque es una función la materna, no es una persona quien cumple esta función de significar eso que soy, que uno es, ¿sí? La función es la materna, ¿sí? Entonces, los chicos no le queda otra al sujeto humano que ubicarse en ese lugar, en función de lo que los otros dicen que es, que los otros dicen que quiere, ¿sí? No le queda otro lugar, se identifica.
¿sí? Entonces todo lo que es de natural queda como abolido. Se juega otro tipo de necesidad, podríamos llamarlo lógica o simbólica, ¿sí? Por ejemplo, uno, hombre-mujer, tomemos, no es el tema específico de esta película, pero hombre-mujer, uno nace o se hace, ¿sí? Uno puede nacer macho o hembra, pero mujer o hombre se construye a partir de un proceso de identificaciones. Identificaciones que tienen que ver eso con eso que el otro dice que soy, voy a ese lugar, soy eso, en tanto que eso represente algo que tenga que ver con el deseo del otro, ¿sí? Entonces, acá vimos claramente, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Keita, que es el hijo de este arquitecto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué era Keita? Un rasgo, podemos decir, porque siempre las identificaciones no son en masa, es a un rasgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿a qué se identifica? La obediente. ¿Quién era? ¿Qué era Keita? Obediente. ¿Y de dónde sacó ese rasgo Keita? ¿Estaba dado por lo natural? No, era algo que era muy valioso. Es valioso, está la obediencia, el respeto al estatus, a la jerarquía, a las normas de comportamiento, era primeramente es un rasgo propio de la cultura japonesa, ¿sí? Pero más allá de eso, era algo muy valorado por el padre y por la madre también. Entonces, el chico no le queda más remedio que así se constituye, identificándose a eso. ¿Qué soy? Obediente, porque supone, y cuando digo todo esto supone no es consciente, siempre lo aclaro, que eso tiene que ver con algo de lo que el otro desea, que se espera de él. Y en ese punto se identifica, ¿sí? Para no hacer largo, pues después cualquier cosa, si alguna, después lo seguiré aclarando. Hay otra cosita antes, no sé cómo voy de tiempo, ni me fijé, pero no quiero extenderme. O si querés, podés ir redondeando y bueno, después Y lo una cosita que sí, eh, dos cositas muy cortitas, digo nada más. Una en relación a esto de la identidad, ya que estamos en el llamamiento argentino judío, también podemos decir qué es ser judío. Y ustedes saben que en nuestras bases, en las bases del llamamiento, figura que es judío aquel que se reconoce como judío. O sea, se nace judío, es por sangre, la religión dice que sí, pero si nosotros entendemos que no es algo dado biológicamente, sino que es algo que uno es nombrado como judío y uno se reconoce en este lugar, ¿sí? Uno puede tranquilamente jugar como judío y hay distintas formas de judío y se trata de construir qué es ese judaísmo, argentino judaísmo, que lo representa, que es justamente lo que hacemos en el llamamiento. Eso es una cuestión que quería comentar. Y otra que quería comentar, que a la hora del análisis, me parece, cuando analizamos qué es lo que le pasan a todos estos personajes, es muy importante tener en cuenta ciertos rasgos, que algo lo dije, pero me parece que es muy importante para que nos orienta como para entender qué les está pasando y por qué van cambiando, y cuáles son los valores, los ideales, ¿sí? Los anhelos que tienen que ver mucho con la cultura a la que pertenecen, que no es bastante diferente en muchos puntos a la nuestra, la cultura occidental. Muchas cosas son diferentes. Si tenemos, por ejemplo, ellos le dan muchísima importancia al estatus, ¿sí? Al estatus, que no está dado el estatus por la cuestión económica, sino que está dado por distintos indicadores que tienen que ver la edad, el sexo, el trabajo que uno tiene, la educación que tuvo, todo eso da un estatus. Y la gente se relaciona diferente según el nivel, el estatus que tiene. Si hay alguien mayor, alguien menor,
se tratan de distintas maneras, incluso ahí es algo muy propio y privativo de la cultura japonesa, que hay hasta lenguajes diferentes según quién es el interlocutor. Y uno debe conocer esto, que, al que estaba muy atento Keita, no Keita, el padre Ryota, ¿sí? Y también, obviamente, Keita era muy atento, era muy cortés y todo, guardaba todas estas formas propias. No lo encuentra, por ejemplo, en el que era de sangre, el hijo del comerciante, ¿sí? O sea, su hijo, el que finalmente era su hijo de sangre, ¿sí? Entonces es importante, esto a veces no se ve, y después cualquier cosa si surge, hay un montón de temas, por ejemplo, el tema del trabajo. El tema del trabajo, la cultura del trabajo, el trabajar, trabajar y trabajar, sin freno, como lo decía él, es algo muy propio de la cultura japonesa. Es tan así que en la década del 80 hubo toda una campaña estatal, ¿sí?, que estimulaba a los japoneses a que se tomaran vacaciones. Porque si no se toman, era un problema, no consumían, no, bueno, hubo toda una campaña, la cultura del trabajo. Por esto lo digo, por esto de que si uno interpreta por qué, o trata de analizar, que estoy tratando de apurar, por qué le dedicaba tanto tiempo al trabajo, uno va a decir, no le interesaba la familia. No, porque hay otro rasgo, por ejemplo, tiro este y nada más, después si surge comentaré otro, es que el lugar de trabajo para los japoneses es casi como la familia. O sea, el respeto, la lealtad y la constancia, es más, es raro, por lo menos ahora está cambiando con la globalización, está cambiando mucho esto, pero en su momento no cambiaban de trabajo, era como que era como si fuese la familia. Entonces, si por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Si uno dice, ¿por qué le dedicaba poco tiempo, no iba de vacaciones, ni domingo se tomaba para estar con su hijo? Es porque no le interesa, uno puede pifiarla, patinar, y decir, es porque no le interesaba tanto la familia. Y no, porque eran dos familias, ¿sí? Nada más que él, y él lo explica, que creían que en la familia laboral era mucho más necesario que en la familia con su esposa y su hijo, porque él ya las pautas las Bien, daba y confiaba en su esposa. Y eso es todo. bien, Después cualquier cosa sigo. Eso. bien. Antes de darle la palabra a Carmen, les quiero comentar que, bueno, hay gente de Trelew que nos está viendo también, de Estados Unidos, de Australia, Melbourne. Así que, Carmen Frías, te escuchamos ahora a ti. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. La verdad, es un honor para mí esta convocatoria. Y un poco retomando lo que tan magníficamente explicó Miriam, hablando del deseo, ¿no? Hay algo, un detalle en la película que es para verla y seguir viéndola, cuando el niñito va a la casa de la que sería la que es su familia biológica, la familia de origen, quiere llevarse el piano. En realidad, ahí hay una identificación clarísima con el papá. El papá, que no es el papá biológico, es el que quería que estudiase piano. Digamos, más allá de, yo cuento esto como una anécdota, es una anécdota familiar en realidad. Yo tengo un sobrino, ya un chico de 30 y pico de años, que era un delirio que tenía por los animes, con lo cual los 2 últimos años de su escuela secundaria los cursó en el Instituto Nichiya, que es un instituto japonés, o sea que él era el único de ojos redondos que había en esa. Y yo ahí pude conocer a la comunidad japonesa, en ese momento él vivía conmigo por otros motivos, y yo pude conocer a la comunidad japonesa y realmente el trabajo es la familia. Casualmente yo leí hace poquito un libro que se los recomiendo, que se llama La Dependienta, que es de una escritora japonesa muy jovencita,
donde ella trabaja en una tienda y esa tienda es su familia. O sea, realmente está muy bien, lo explicó Miriam, porque uno en un primer momento puede decir qué poco afectivo que es este padre, ¿por qué no le sacan al chico? Porque realmente no se ocupa para nada del chico, ni siquiera lo acaricia, no. Y en realidad es una temática cultural, donde la familia, hay dos familias, y hay una familia a la cual hay que sostener, que es el trabajo, porque eso implica que se sostiene también la otra familia. Otra de las situaciones que yo veía, y que bueno, como soy feminista me preocupa, es el lugar de la mujer. El lugar de la mujer en determinadas culturas es un lugar de resignación, es un lugar de dos pasos por detrás, es un lugar de asentimos aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Yo espero que eso esté cambiando con la globalización, porque en realidad con algunas mamás que yo encontraba en el Nietzsche, y bueno, digamos, no es que estaban un paso por detrás, iban a la misma altura de sus compañeros, pero se notaba que en realidad opinaban lo mismo que había una preopinión del hombre de la familia y se asentía, ¿no? Respecto al tema, yo, y acá está una amiga del alma, que es una excelente trabajadora social, que es Olga Garmendia, nosotros no hemos tenido situaciones, por lo menos desde mi trabajo, en una defensoría pública de menores, con la vieja denominación de menores, no hemos tenido casos en los que se intercambiaran los bebés, por lo menos en mi defensoría y que yo lo recuerde. Pero sí hemos trabajado mucho y muy intensamente, y Olga lo puede ratificar, con situaciones de familia de crianza. Y realmente, con situaciones de familia de crianza y con situaciones en las cuales está un niñito o una niñita en la familia de crianza durante determinados años y luego pasa a una familia de adopción, que van a ser los padres que legalmente el Estado le va a dar. Y se plantean estas mismas situaciones. Niñitos que se escapan para volver, como el hijo del comerciante, que en realidad es el hijo biológico del arquitecto, que se escapan para volver a su casa, porque la casa de ellos es la casa de la familia de crianza, y por ahí no se sienten cómodos con la familia de adopción. En líneas generales, y en los viejos tiempos, antes de que existiese la ley 26061, que es la ley de protección integral de los niños, de las niñas y los adolescentes, existía el viejo Consejo Nacional del Menor y la Familia, que era, digamos, que tenía algo de lo siniestro, de las características de lo siniestro. Y en líneas generales, las familias de crianza eran familias de la misma clase social en la cual está insertado el niñito que se vio confundido. Y las familias adoptantes, en líneas generales, eran como la familia del arquitecto. Entonces esa situación de desfasaje, cuando uno de niño o de niña ha aprendido a identificarse con aquellos que cumplen la función materna y que cumplen la función paterna, es un desgarro muy profundo en el psiquismo de los chicos y de las chicas, ¿no? Me parece que esta película es importante porque, digamos, tira un montón de cosas en las cuales es posible reflexionar, y por más que sea de una cultura que puede parecernos exótica, de una cultura que puede parecernos lejana, digo, también esas situaciones se dan acá. También estas situaciones se dan acá, y yo, digamos, mi temática es la infancia, se habrán dado cuenta, me pregunto dónde queda la voz de los niños. Digo, porque
La película es maravillosa y yo vi la anterior película de él porque me entusiasmé muchísimo al ver esta. Y en realidad son los adultos los que tramitan todo aquello que consideran un sistema protectivo para los niños. Está bien, estos niños son muy chicos, tienen 6 años, pero no se escucha la voz de los niños, no se las escucha. Me parece que esto corre para todos nosotros y todas nosotras. Yo que vengo de mucha experiencia en los tribunales de familia y en las defensorías públicas, tengo que asumir que ni los jueces ni las juezas, ni varios defensores y defensoras públicas de menores pueden llegar a escuchar la voz de los niños y de las niñas. Lamentablemente, por más legislación que hable en favor de los chicos y de las chicas. Digo, retomando la película, a mí me parece maravillosa esa analogía que hace, con todas las diferencias que existen, entre ambas familias, ¿no? Un papá que se sienta en el suelo porque arregla el juguete del niño, y el hijo del arquitecto que le pregunta al papá si se lo puede arreglar, y el papá que se siente, yo lo vi ahí como frustrado. ¿Cómo es que yo, que soy un arquitecto importante y que estoy armando una especie de edificio maravilloso de 5.000 pisos y muy importante, no puedo arreglar esto? Y el otro señor sí puede, ¿no? Digamos, como una suerte de frustración. Quizá, digo, y acá hago una hipótesis yo, ¿no? Porque me la permito, quizá por la sensación de esto es lo que piden los chicos, esto es lo que necesitan los hijos. Digo, me parece que esa pregunta ronda en la cabeza de este arquitecto, que me parece que es una maravillosa pregunta. ¿Qué es lo que necesitan los hijos? Y me parece que esa pregunta recorre absolutamente toda la película, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan los niños? Digamos, yo he leído bastante a Janusz Korczak, un pediatra que acompañó a los niños en el campo de concentración, creo que en Auschwitz, y que los acompañó cantando hasta la cámara de gas, y que él decía, él tiene un libro maravilloso que se llama Quisiera ser niño, y él plantea que lo que necesitan los chicos, los niños y las niñas, es fundamentalmente amor. Que el amor se pueda expresar de todas las maneras posibles, pero que lo que un niño fundamentalmente necesita amor. Y ese amor es la posibilidad de identificarse con quien te está cuidando, con quien te acerca al lenguaje, con quien construye todo lo que termina siendo tu identidad. Digo, me parece que da para muchas vueltas esta película. A mí me hizo dar vueltas incluso sobre situaciones que tanto Olga como yo hemos vivido en nuestros respectivos trabajos, porque da mucho para pensar. Y bueno, no, o sea, creo que después en el debate se va a abrir por ahí otras posibilidades, pero me planteo que hay una pregunta que recorre fundamentalmente la película, que ¿es la sangre lo más importante? ¿Es el amor que estamos dando lo más importante? ¿Qué es lo que necesita un niño para ser feliz? ¿Qué es lo que tengo que hacer como papá o como mamá? Porque hay una escena en la cual la mamá, ante la irresoluble situación en la cual van a tener que entregar e intercambiar los niños, lo cual es de un nivel de crueldad impresionante, porque ya han pasado 6 años, digo, y el tiempo en los niños, esto es algo fundamental, el tiempo en los niños no se cuenta como el tiempo entre los adultos.
de ninguna manera. El tiempo en los niños, un niño que está demasiado tiempo en un hogar de acogida, como se denominan en estos momentos los hogares de crianza, no puede estar más que un tiempo muy corto, porque si no se produce un desgarro psíquico muy importante, porque la figura que lo ha maternado deja de estar y hay un desgarrón psíquico que puede llegar a ser irreparable. Por más que los adoptantes sean maravillosas personas y lo colmen de amor, porque al primer abandono le sigue un abandono posterior. Entonces, digamos, los tiempos en la niñez no son como los tiempos para nosotros. Todas estas preguntas que surgen alrededor de la película me parece que la hacen muy interesante y la hacen, digamos, un bocato di cardenale para un cine debate que me parece maravilloso. Y bueno, nada, espero haber hecho mi aporte y bueno, después vendrá la ronda de preguntas y todo lo demás. Muchas gracias, Carmen. Ahora quiero pasarle la palabra a Alicia Rabovich, que pudo entrar y quiere saludar como corresponde. Así que bienvenida y después empezará la palabra. El primero que está levantando la mano es un señor que se llama Héctor Gurbit y es medio conocido, ¿no? Alicia, te escuchamos. Bueno, disculpen que tuve infinidad de problemas, no soy muy de informática, soy bastante a ninguna, así que llamadas, teléfonos mediante, logré conectarme con esta recién, que los saludo ahora, evidentemente, pese a que me hice un ecoestrés, debo estar bien del corazón porque estoy acá. Así que saludo a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan siempre y sobre todo y muy cariñosamente a nuestras invitadas que han accedido a cedernos su tiempo y respondieron tan amorosamente a esta invitación. Así que bueno, muchas gracias Carmen, muchas gracias Miriam por estar con nosotros una vez más. Y este director, no sé si le han comentado algo de este director, traten de googlearlo y seguirlo, porque es un director fabuloso. Desde la película que él hizo, Nadie sabe, no sé si es a la que hacía referencia a Carmen, en el 2004, que es basada en una historia real de los chicos abandonados en una casa, hasta el presente, tuvo una cantidad de películas fabulosas. Todas giran alrededor de los chicos y chicas. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Alicia, y bienvenida nuevamente. Héctor, te damos la palabra, así que adelante. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra. Mientras estaban hablando las cuestiones que fueron desgranando tanto Miriam como Carmen, recordé algo. Esto es al margen de lo que yo quería decir, pero bueno, viene bien porque recordé el caso de Estela Carlotto y del hijo recuperado, Guido, que, bueno, Estela Carlota venía de una familia de músicos y Guido salió músico, digamos. Yo no sé si eso tiene algo que ver, pero los psicólogos o las psicólogas me pueden iluminar sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Que parece que son cuestiones interesantes. Respecto de la película, yo de alguna manera vi otra cosa. Ustedes vieron los detalles, lo cual me parece razonable, pero bueno, este lugar común de que la realidad siempre supera la fantasía, yo personalmente soy más de las tragedias que de los dramas. Es decir, en un drama hay un conflicto que se salva hacia el final de la obra y todos contentos, ¿no? En la tragedia, bueno, todo termina mal. Es decir, de alguna manera yo soy más de Shakespeare que de Netflix, ¿no? No porque no mire Netflix, que también lo miro, porque me divierto. No quiero decir que no sea una película interesante, pero yo en particular no creo en estas historias que de alguna manera terminan bien, ¿no? Hay otra película
que trata un tema parecido, que algunos la deben recordar, que se llama El hijo del otro, donde se intercambian los bebés entre una familia musulmana y una familia judía. Y ambas películas parecen haberse traído de una telenovela de la tarde, ¿no? O sea, están muy bien filmadas, son hermosas películas, dignas de ver, pero esa cosa de que todos parecen aceptar la situación y hasta, bueno, dicen hasta mañana nos seguimos viendo, ¿no? Me parece que esas cuestiones no parece que sucedieran así, de esa manera, donde dos padres tan distintos, que uno tome lo bueno del otro y puedan ayudarse entre sí, en fin, no parece algo frecuente. Yo lo veo así, lo veo de esa manera. Veo que esas dos películas que tratan temas parecidos pero son distintos, el caso del hijo del otro, también descubren a través de un análisis de sangre, se iba a incorporar al ejército y bueno, descubren que no era el hijo y era el hijo de una familia musulmana y el otro de una familia judía, con lo cual después, al final, parece que todo se resuelve, todos quedan contentos, todos son felices. Y esta parece lo mismo, es decir, ahí aparece en una última escena el padre de Keita, ¿no? Que se llama Ryota, creo, caminando y que terminan como enamorándose uno del otro. Simplemente quería comentar esto porque me pareció así, ¿no? Yo vi en esas películas que están muy bien hechas este perfil, ¿no? De telenovela. Pero bueno, nada, eso es un poco lo que yo quería comentar. Gracias, Héctor. Ahora tiene la palabra Hannah Fleischman. Así que ponete el sonido, que estás silenciada. Hola, en principio coincido con Héctor en que me parece que tiene un final feliz, así con todas las letras. Me parece un poco utópico y de eso puedo hablar a nivel de mi propia piel, porque tengo una hija biológica y una hija adoptada de abandono, o sea, con sus padres. Sí. Cosa que nunca ni con psicólogos, todos nosotros con psicólogos, ella nunca pudo asimilar del todo la idea de por qué nosotros la íbamos a querer como familia, en un hogar, y como sus padres biológicos no. De hecho, en realidad vive en el exterior, se parece muchísimo a mí, lo contrario de lo de Carlotto y la música, lo contrario. La que se parece a mí es la no biológica, hasta físicamente. Con el tiempo se fue pareciendo más a mí físicamente y también en sus intereses, en las cosas que parecería que fueran genéticas, pero no. Y siempre que nos hemos visto, siempre reafirmamos nuestro vínculo maternal, ¿no? Y filial. Pero ahora es grande, por supuesto, ya tiene casi 50 años, las dos tienen 6 meses de diferencia, las dos hijas, la que es biológica vive acá en Argentina y no muy lejos de mi casa, vengo de ahí, por eso entré tarde, disculpen, excelente vínculo, pero somos muy, muy distintas en todo, con las nietas menos, y con los nietos de la otra hija, también se parecen más a mí, o sea, al revés de la milanesa sería. No sé, como yo creo que es muy complejo y que un final feliz en esto, no sé, es de una película, ahí coincido con Héctor. Yo creo que este es un final feliz, de alguna manera, porque ella logró hacer una vida para ella, con su propio futuro planteado, con su propia estructura planteada, pero con los afectos es muy complejo, quizás haya que pensarlo en cada caso más que en general. Me parece que es difícil de pensar vínculos en general, tanto biológicos como no biológicos, ¿no? Eso es todo. Gracias, Hannah. Ahora le damos la palabra a Diana Collier. Ponete el sonido, estás muteada, Diana. Ahora sí.
Ahora, Les decía que gracias Carmen, gracias Miriam, porque fue muy, muy interesante y esclarecedor escucharlas a las dos. Muy doloroso el planteo de la película, muy doloroso. Yo lo miré más desde el lugar de las madres y los padres, ¿no? O sea, ¿de qué nos pasa si después de 6 años de crianza o cuando sea, nos encontramos con que nuestro hijo, nuestra hija no es nuestro hijo, nuestra hija biológica? ¿Y qué se hace en eso? ¿Esto tiene final feliz? Sí, bueno, es ficción, por supuesto. Pero cuando uno ve ficción, se mete en la cosa y bueno, y piensa qué me pasaría a mí, qué le pasaría a mi vecina, qué le pasaría a cualquiera, ¿no? Si esto fuera realidad. Que de hecho es realidad. Yo estoy en contacto con un grupo de madres a las que les han robado sus hijos al nacer. Vos lo conocés también, Tlis. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, estoy muy en contacto con estas madres que están luchando por encontrar a sus hijos. Algunos tienen 40 años, otros tienen 5, que les roban los chicos al nacer, como se ve en la película. Ahí no hubo un robo, hubo un intercambio. Pero recuerdan el lugar de la enfermera que parecía tan inverosímil. Bueno, qué sé yo, por una cuestión personal ella hacía ese intercambio, por bronca, por odio, por lo que fuere. Pero en la realidad, acá en la República Argentina, hay una agrupación muy nutrida de madres que luchan por encontrar a sus hijos y están permanentemente haciendo movidas para poder encontrarlos, saber algo de ellos, etc. Cuando lo único que saben es el sexo, el lugar de nacimiento y el día de nacimiento, todas cosas que pueden ser fraguadas, ¿no? El dolor de esas madres, la lucha de esas madres, bueno, todo eso yo lo tengo muy presente y bueno, la película revive todo eso. Y después, bueno, sí, yo también pensé como Héctor en Guido y Estela Carlotto, sí, que además se daba el tema de la música, sí, yo también pensé en eso. En la película, no sé si todos lo entendimos igual, lo que yo entendí en la película es que el padre, el arquitecto, estaba muy molesto porque su hijo no tocaba bien el piano. Y cuando vino el hijo biológico, como que tuvo la esperanza de que ese sí, y ese era un desastre. O sea, como que fue justamente al revés de lo de Guido y Estela, ¿no? Bueno, qué sé yo, hay tanta tela para cortar en esta película. ¿Qué le pasa a los chicos? ¿Qué pasa si los cambias de familia? Acá yo creo que lo fundamental de todo esto es, primero, que esto pasó en Japón y toda la cultura japonesa de la que se estuvo hablando, pero eso puede pasar en cualquier lugar del mundo si hay una situación así de chicos que a los 6 años los cambian de hogar. Y después, bueno, el tema central es qué es lo que une, lo que construye la relación filial, sea es la sangre o es la cultura, el afecto, lo que se va construyendo en la convivencia y todo lo demás. Ya está, pero me acordé ahora que hasta la forma de comer del chiquito, del que era su hijo biológico, cuando lo ve el papá por primera vez se pone como medio mal, ¿no? Claro, eran otras costumbres. Bueno, no, nada, ya está. Podríamos seguir hablando 15 días de esto. Es gracias, Diana. Esta película. Gracias a ustedes. Vamos a hacer ahora, a ver si las invitadas tienen algún comentario acerca de lo que dijeron antes de darle la palabra a las personas que siguen en la lista. Carmen, Miriam, ¿tienen algún comentario? Sí, en relación a lo que preguntaba Héctor sobre la apropiación de bebé, lo que pasó con el nieto de Estela, la afición a la música.
Por eso es tan brutal la apropiación de bebés. Es porque cuando un chico nace, nace dentro de toda una estructura familiar inmensa, que incluso el lugar que ese chico va a ocupar lo preexiste. ¿Sí? Existe mucho antes del nacer. Y cuando este chico es robado, ni bien nace, es apropiado y pasa otra, esto que circula también en el discurso de los apropiadores. Entonces, en este caso, se trata de un rasgo que es algo como que tiene que ver con la música. Pero hay muchas cosas que no entienden, pues, en análisis con chicos que fueron apropiados, que surgían y no entendían, no tenían cómo ponerle palabras a esto que les pasaba, que tenía que ver con esta historia de la que fueron brutalmente sacados. Eso nomás. Gracias. Carmen, ¿querés comentar algo o le damos Sí. la palabra a Graciela? Un poco le quería contestar a Héctor, yo también creo más en las tragedias que en los finales felices. Yo creo que la película tiene que tener un final, y se eligió un final reparatorio en todo caso, más que feliz. Pero digamos, en la vida de estos protagonistas de la película va a haber idas y vueltas, va a haber encuentros y desencuentros, porque en la vida no hay finales felices. En la vida lo que hay es lo que uno va construyendo con lo que tiene, digamos. Y yo creo que esta familia, si esta familia no fuera una familia, si las dos familias no fueran familias de ficción y fueran las familias con las cuales nosotros nos cruzamos en el café, en las compras, o que son vecinos nuestros, existirían esas idas y vueltas, esos deseos de alguno de los niños de estar en el otro lugar, porque ante estas situaciones de desgarro, de drama, ¿no? De drama profundo e importante, no hay finales felices. Uno va construyendo la vida con lo que tiene y como puede. Quería comentar nada más que eso. Bien, pon el sonido, Graciela, y es tu turno, por favor. Bueno, yo quería hacer un comentario muy simple y sobre todo respecto a lo que dicen del final. Que el final es feliz o, como dijo recién Carmen, reparador. Y realmente quiero confesar que para mí fue un alivio, porque me parecía muy cruel la situación de ese intercambio de esos dos chicos, sin que ellos pudieran opinar, trasplantarlos de golpe a otra casa con otras costumbres. Ves que, bueno, un chico se puede adaptar, dicen, hay gente que dice que los chicos se adaptan a todo, pero realmente me parecía muy cruel esa forma, ¿no? Bueno, vos ahora te vas acá, vos venís acá, y ya estaba. Y por otro lado, lo que quería comentar, a ver si alguno lo notó también o tenía que hacer algún comentario, que en la película hay dos momentos en que se habla del instinto maternal. O sea, cuando le reprochan a la mamá misma se lo reprocha y el marido, o piensa que el marido le reprocha, que ella no se haya dado cuenta, siendo la madre, no se haya dado cuenta del cambio. O sea, como que la madre, siendo la madre por instinto, nada más se tenía que haber dado cuenta de que ese no era el hijo. Yo la verdad, personalmente creo que no es así, o sea, que no existe ese instinto maternal que tenés, el bebé es el bebé y en el momento lo sentís como tuyo. Pero no sé si tiene que ver con la cultura japonesa o con una cultura machista de decir vos tenés que tener el instinto de saber que sos la mamá, pero eso se trae y me parece que está bastante marcado en algún momento de la película, porque incluso la mujer se siente culpable por no haberlo reconocido. Nada, quería marcar eso de la película solamente porque me pareció que era un punto
de todo lo que tiene la película, era otro punto más para marcar. Muchas gracias, Graciela. Les pido a los que ya hablaron, si por favor pueden bajar la mano. Y le damos la palabra a Liliana Etlis. Vamos a escucharla. Siguiendo con la idea de Graciela, a mí me parece que la película empieza con este interrogante, no es interrogante, es una afirmación del padre que dice, ahora lo entiendo, lo cual inicia, digamos, toda una historia patriarcal terrorífica de parte de también su historia como hijo, ¿no? Porque ahora lo entiendo significa recriminable a la mujer, digamos, cómo no se dio cuenta de este cambio, ¿no? Pero por el otro lado, yo estaba pensando los distintos lugares en relación a la clase social, ¿no? Es decir, las distintas crianzas que tuvieron ambas familias en relación a los pibes, la distinta cultura y las distintas religiones también, porque la religión de la familia humilde es la religión de la abuela, del papá, digamos, arquitecto, lo cual el chico se adapta muy fácilmente justamente a través de la religión, porque cuando rezan en esa mañana, todos juntos, él le pregunta, ¿pero vos sabés rezar? O una cosa así, yo no conozco mucho de eso, pero el pibe le dice, sí, mi abuela me enseñó, o algo por el... Es decir, que hay una identificación de otro tipo que tiene que ver con identificaciones múltiples, me parece a mí, ¿no? Por otro lado, la relación con los silencios. Es una característica, yo porque mi hijo estudió japonés muchos años, y él me decía que las frustraciones en Japón son muy grandes, tan grandes como lo que muestra la enfermera. Esta cosa, digamos, de frustrarse en relación a la maternidad, que también lo muestra la mujer del arquitecto en relación a que no puede ser mamá por segunda vez, y las causas y las consecuencias que le trae ella como mujer. Y por otro lado, la relación con las distintas relaciones con esto que yo cuento, trae como consecuencia las distintas relaciones entre los seres, entre los pibes y los respectivos padres, y también con los silencios, el aire, el agua, los juegos, cómo una familia se dedica a las relaciones, digamos, estrictamente estructuradas en relación a los objetos, como por ejemplo el aire y el agua, cuando juegan todos juntos en la bañadera escupiéndose agua, que también son mensajes, ¿no? Este juego del agua que aparece en la familia humilde, este juego con las cometas que aparecen en la familia humilde, este juego con el aire, ¿no? Y estas cuestiones con lo gestual y los silencios en contraposición con la familia del arquitecto, en donde vienen, digamos, relaciones netamente disciplinarias. Eso es lo que yo vi. Y por otro lado, los vínculos, las distintas formas de reaccionar entre las dos mujeres, en donde resuelven la situación contándose entre ambas, a pesar de los distintos lugares de los cuales provienen, contándose cómo fueron esos 6 años para cada una y abrazándose. Es decir, tocándose, palpándose, sintiéndose, a pesar de los silencios, a diferencia de estos dos hombres que resuelven, digamos, la conflictiva al principio desde la competencia, desde la anulación, pero después a través del diálogo, pero del que viene de la clase humilde, no del que viene de la estructuración, digamos, de la disciplina. Y por último quería decir, el lugar de la y el problema de la sensibilidad y el tema del cuidado, ¿no? La escena de cuando el pibe, el hijo del arquitecto, no sé si se cae en la plaza o qué, cómo lo toma cada madre en relación a la dependencia y a la independencia del pibe, ¿no? Donde una madre le dice, bueno, pero esto lo va a ayudar para ser más independiente, y la otra
se queda como catatónica diciendo, pero no, se ha lastimado y hay que ponerle una curita, y el pibe le dice, no se llama de tal forma, sino que tiene este otro nombre, lo cual significa que circula una forma de ser en el mundo, de ser en ese mundo, en esa casa, de una forma totalmente, no digo opuesta, ¿no? Pero sí diferente. Y también tampoco quiero comparar con las culturas occidentales, porque tampoco me interesó a mí eso, porque no conozco yo la cultura japonesa, pero son así, son de esta forma, y la tomé a la película como de esta forma. A mí me recordó mucho también a Estela de Carlotto, y después dije, no, me corro del lugar porque me parece que llevar categorías, digamos, de Oriente a Occidente, me parece que es un problema serio porque no conocemos. Y me parece que eso trae conclusiones también confusas, ¿no? Por mí nada más, quería comentarles eso. Bueno, muchas gracias, Liliana. Ahora les quiero comentar, porque tenemos algunas cosas en el chat. Matilde Algamis, opino que no es un final feliz, que es un final abierto, yo lo viví como un desgarro. Adrián coincide con Matilde, tampoco fue final feliz, lo entendió como un reinicio de algo. Matilde le contesta, lo vi como el comienzo de un desgarro, bueno, les gusta más escribir, parece. La película no toma el punto de vista de los niños, dice Hannah, y me parece muy interesante, ¿no? Matilde dice el desarraigo, las dos madres son enormes en el compartir el dolor que les provoca intercambiar los niños. Alberto Ferrari dice que el abuelo paterno también tiene una actitud negativa que insiste con la sangre, y Matilde es una película sobre el amor y donde cómo se comparte el amor cotidiano. Creo que eso es muy importante en esta película, el amor se da y se recibe. Carlos y Rita Bright se preguntan por qué la familia del comerciante aceptó el cambio inicial. Irene Agoff, que entró recién, muy tarde, no pudo entrar antes. No sé si se ha mencionado la ausencia en la película de todo conocimiento sobre la existencia de un psiquismo infantil, propia, seguramente, de las culturas orientales. Ahora, bueno, queremos ver si tanto Carmen como Miriam quieren comentar algo acerca de lo que fueron escuchando de nuestros participantes. Sí, yo quería tomar esto que comentaba Graciela, y también alguien más lo había comentado, sobre lo que es el instinto materno, ¿sí? Que también la mamá, ¿sí?, de Keita, la esposa de Ryota, creía en que un hijo estaba dado por un lazo sanguíneo. Y ella creía firmemente en el lazo, ¿entendés?, en el instinto maternal. Es decir, por eso no entendía cómo no se dio cuenta, cómo no hubo un instinto que las dirigía para darse cuenta de que ese bebé no era su bebé, ¿sí? El tema es que el instinto materno es una creencia, y si yo le voy a decir, para mí no existe, si no nos explican muchas cuestiones. Le doy dos ejemplos. ¿Se acuerdan de un caso de una mujer que había tirado a la basura a su bebé? Bueno, era una mujer que era psicótica, entonces cuando vos escuchabas lo que esta mujer decía, y era algo que me molestaba, lloraba, no podía más, no lo aguantaba, y por eso me deshice. Entonces uno dice, porque uno se preguntaría, hoy, ¿cómo una madre puede hacer eso? Ahora, ¿era una madre, era un hijo, o era algo a ser desechado? No funcionaba, o sea, esto uno puede decir, funciona o no funciona, no se trata del instinto, no existe el instinto. Y por eso lo que comento es que había, más allá de este caso como que es extremo, les comento el caso de muchos analizantes, en otro tiempo más que ahora, preocupadísimas por saber qué les andaba mal con su instinto maternal, que no querían tener hijos. Y eso no es que no le funcione el instinto, es que su deseo no pasa por la maternidad y su deseo pasa por otros lados. El tema es el presupuesto que esto está determinado por la sangre, ¿sí?, que lo comparte esta mujer. Eso nomás.
Gracias, Miriam. Carmen, ¿querés agregar algo? Sí, un poco de acuerdo con Miriam. Yo lo que quería plantear es que el instinto materno ha jorobado a multitud de mujeres durante siglos, porque en realidad es una creación de la cultura. Digamos, no existe el instinto materno. Yo he tenido que trabajar en mi lugar desde la Defensoría de Menores de un montón de situaciones en las cuales se coaccionaba. Es más, en un momento existió un programa de prevención del abandono en el viejo Consejo Nacional de Menores, en las cuales se coaccionaba de alguna manera a las mamás que no querían a sus hijos y tenían todo el derecho de no quererlos, porque por ahí habían sido producto de una violación o por ahí había sido una relación casual y la verdad no querían estar embarazadas, no existía, obviamente no existía la ley de aborto, no, por ahí tenían miedo a hacerse un aborto, miles de situaciones en las cuales, que esto también habla del lugar de la mujer, ¿no? Digamos, nosotros como mujeres hemos tenido que soportar milenios de creencias en donde en algunos momentos nos convirtieron en brujas, en algunos momentos nos quemaron por hechiceras, y en otros momentos nos encadenaron a través del instinto que teníamos que tener. No, nada más que eso quería decir. Muchas gracias. Así que bueno, ahora le damos la palabra a Silvia Lecher. Activa el sonido, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo simplemente quería señalar que entiendo perfectamente la diferencia entre las culturas. No quiero decir que las conozco, sino la gran diferencia que han señalado entre las culturas orientales y la nuestra, la occidental. No obstante eso, creo que hay aspectos que, si bien son mucho más rígidos en la cultura japonesa, está mucho más marcado el tema de la disciplina, de los mandatos, etc. También hay una cuestión que se parece mucho, o que se marca mucho en la película. El arquitecto de clase alta o media alta, o sea, el protagonista, habla de que él quiere que su hijo sea un ganador, como él. Lo manda a la escuela privada por eso, que es una de las cosas que le comenta a la esposa. En tanto que vemos que en la clase más baja o media baja, que es donde está su verdadero hijo biológico, la situación cultural, las diferencias culturales son muy grandes. Primero, la mujer del arquitecto proviene de un nivel económico-social más bajo. Por ende, el sometimiento de ella no solo tiene que ver con que es mujer, sino que de alguna manera agradece, pero no sabe hasta qué punto no le puede traer perjuicios, el haberse casado con alguien que estaba mucho más arriba en la escala social. Y hay una cuestión de aceptación de una cantidad de cosas con las que no está muy de acuerdo. En cambio, en la otra familia, la que lleva la voz cantante es la mujer. En toda la negociación con el abogado y con la clínica que se ha equivocado, que no fue, luego vemos una equivocación, sino un hecho exprofeso por parte de una enfermera, en todas las negociaciones y las charlas, es la mujer la que lleva la voz cantante y el marido termina sintiendo. O sea, hay diferencias que tienen bastante que ver con cosas que ocurren en nuestra cultura. El hecho de ser un ganador y que la esposa sea una perdedora, la esposa dice ella misma, vos me considerás una perdedora, y él en ningún momento le dice que no. Él es el ganador y quiere un hijo ganador, por eso quiere la disciplina y los afectos no corren. El chico tiene que aplicarse y ser tan bueno como él. Y él está bastante desilusionado
de que hasta ese momento el chico se parezca a la mamá, según él, y no se parezca a él. O sea, él dice que entiende qué pasa cuando le dicen que han sido cambiados los hijos. Después, bueno, viene toda la historia, etc. En este sentido quiero decir que se parece mucho a los ganadores de nuestra sociedad. Y el tema del afecto, que está casi ausente en el rol paterno, o ausente casi, en el rol paterno del arquitecto, está absolutamente presente en el rol paterno del otro, de la otra familia, en que juega con los chicos, en que le da hasta prioridad al estar con los hijos respecto del laburo. Y esto me parece como que es interesante para tenerlo en cuenta. Y tengamos en cuenta también que el final feliz tiene que ver, entre comillas, con un nene que le dice, vos no sos mi papá. Pero ya no se lo dice solo porque se enteró que no es el papá biológico, porque ve todas las cuestiones afectivas de las que había sido privado. Por eso el arquitecto termina diciéndole que tiene razón y que de ahora en más va a ser el papá. A mí me pareció que hay una cuestión ahí de clases y de mandatos en esta sociedad globalizada de ser ganadores que tiene que ver mucho con nuestra sociedad. Claro que con todas las diferencias. Acá hay un nivel de tolerancia a la chantada que seguramente no se toleraría ni mínimamente en Japón. Pero el tema de ser un ganador y poner todas las fichas en eso, en la crianza de los hijos, hay muchas familias en las que nos encontramos con eso. Yo honestamente, en ese chiquito vio reflejada una parientita mía. Silvia, te pido Nada por más, favor. era esto. Bárbaro. Bueno, ahora le toca el turno y la palabra a Olga Garmendia. Y les comento, tengo 3 personas más que pidieron la palabra después, y después ya le pasamos a las invitadas para que vayan cerrando. Olga. Bueno, yo lo que quería aportar tiene que ver mucho con lo que dijo Silvia recién. A mí lo que me impactó fueron las diferencias en clase social. O sea que acá también pasa lo mismo. La cosa de ganador, la cosa de cuando él piensa que tiene guita y puede criar a los dos. ¿Y cómo? No va el afecto, no va el desgarro del chico que estaba con su familia de crianza, pero él tenía dinero. Entonces acá en la Argentina también pasa. Yo no sé mucho de Japón, pero de clases sociales acá sí, porque he trabajado bastante en este tema. Y otra cosa que también les quiero comentar, que cuando una pareja adopta un hijo, no toda la familia lo acepta del mismo modo que la pareja que quiere adoptar. Los abuelos dicen, no es de nuestra sangre. Y qué sé yo, sí, será mi nieto. Entonces, esto les quería comentar que los lazos de sangre son muy fuertes y más que nada en la clase alta. No sé, a lo mejor es arriesgado lo que estoy diciendo, pero es así. Bueno, corto para que siga otra compañera. Gracias. Bueno, ahora creo que hubo otra persona que había pedido la palabra y después desapareció. El que tengo ahora como pendiente es Daniel Fishman. Y después Clara Borinsky. Daniel. Sí, la que va a intervenir soy yo, soy Mónica, la mujer de Daniel. Hola Mónica, muy bien. Para mí el valor excepcional que tiene esta película de Koreda es justamente el haber puesto el acento en la universalidad de estas cuestiones.
porque en realidad lo que nos muestra es o dos Japones, cada uno representado por las distintas familias, o una cuestión básicamente universal que tiene que ver con el lugar del deseo de hijo, del acercamiento al hijo, del cuidado, del respeto por las cosas que el chico necesita, del acompañamiento en el crecimiento, de la posibilidad de sostener aquella alternativa de resolver conflictos y de aliviar tensiones. Esto manifiesto en la capacidad que el otro padre, que no es el arquitecto, tiene de arreglar todo, él arregla todo. Esta es una característica que lo instala en un lugar de ejercer la paternidad, de ejercer el paternaje sin autoritarismo, sin rigor, sin enunciado pleno de normas, a diferencia de lo que sucede con el arquitecto. Y a diferencia de lo que alguna planteó, no me parece que el final sea feliz, ni tampoco que el argumento sea una novela de la tarde. Yo creo que es un instrumento que utiliza el director para desplegar en escena toda esta cuestión que hace al tema de las identificaciones, de los modelos, de la contención, del amparo, del recubrimiento libidinal del niño, porque de hecho el hijo del arquitecto, el hijo de crianza del arquitecto, establece una buena relación con este padre de la otra familia, porque queda fascinado con su ternura, con su capacidad de juego, con su capacidad de ponerse en el lugar de los chicos, de jugar como un chico más, pero al mismo tiempo también de ser un reparador, de ser un sostenedor, de ser un acompañante. Y lo que sucede es que este intercambio de hijos con esta rebeldía del chiquito que huye, que se escapa porque siente que en esa casa lo único que hay es rigor, lo único que hay es control, lo único que hay es norma y no amor, o que en todo caso puede vincularse con la madre, que además también es interesante, la esposa del arquitecto, como después en algún momento plantea que está confundida porque los quiere a los dos. Bueno, esto en relación al tema del instinto maternal, no hay instinto maternal, hay capacidad de apego, o la hay o no la hay. Y esta mujer tenía un potencial de apego muy importante. Lo que me parece es que el contacto con esta familia de clase más baja, de menos recursos materiales, pero de muchísimos más recursos emocionales, permite en el chiquito, en el hijo de crianza del arquitecto, que no me acuerdo el nombre, abre la posibilidad de vincularse de otra manera con este papá, y en el arquitecto a la vez la posibilidad de repensarse como padre, de repensarse como vinculándose con este chico. Para mí es maravillosa la película, es maravillosa porque justamente lo que muestra es esto. No sabemos qué va a pasar después, si se van a seguir viendo, si no sucederá, pero la realidad es que lo que sí está mostrando es la capacidad de construir un sujeto a partir del recubrimiento amoroso y la dificultad de construir una subjetividad en un ámbito donde lo único que importa es el parecer a partir de lo que se tiene. Bueno, esto más o menos era. Muchas gracias, Mónica. Bueno, perdón, ahora si me permiten, ya que hablamos y somos nuevos, me voy a meter, yo soy Daniel, no soy Mónica. Un comentario sobre... Sí, por eso le dije Daniel primero. Estela de Carlotto, una persona adorada por todos nosotros y respetada por todos nosotros, cuando habla de los padres adoptivos, digamos, de Guido o de Ignacio, dice, yo le noté un desprecio, una menoscabo, diciendo, son gente simple o gente ignorante, lo dijo Estela, y varias veces lo dijo. Sin embargo, Ignacio se quedó en una barría, nunca habló mal de esos padres a los cuales él fue entregado, y tendrá una buena relación con Estela, pero esos padres que lo criaron no serán músicos, pero le dieron amor y lograron hacer este muchacho. No es lo de la película porque él fue el que eligió cuando era un adulto. Nada más. Gracias, Daniel. Clara Borinsky, ahora te doy la palabra y después vamos al cierre con las dos invitadas. Sí, bueno, adelante, Clara. Bueno, me gustó mucho el debate, comparto casi todo lo que se dijo.
la película también me pareció excelente. Yo quería agregar algo, además de la idiosincrasia japonesa, yo creo que hay una crítica social muy grande en la película, además de todo lo psicológico. Creo que, bueno, adhiero mucho a lo que dijo Silvia, y el tema de las diferencias de clases, pero en Japón se originó el toyotismo en los años 70, cuando se está iniciando el neoliberalismo, ¿no es cierto? Se está imponiendo el neoliberalismo, en una crisis del capitalismo muy grande, y en donde está teniendo más productividad que el fordismo, ¿no? Que típico de Estados Unidos. Y el toyotismo implicaba un trabajo total de los trabajadores, identificándose con la empresa para la cual trabajaban, sintiéndose parte de la empresa y teniendo cursos dentro de la empresa, capacitándose y teniendo toda su vida dentro de la empresa. Me parece que también tiene que ver esto mucho con la forma del arquitecto, y que la imposición que se está haciendo, sobre todo, de las personas, más allá de que no se quiera cambiar, como dijeron también, ¿no? de exigencia hacia el trabajo, hacia el estudio, hacia la formación, para ser productivos en ese sistema capitalista. Entonces, yo creo que está mostrando cómo se abandona la parte de los afectos, el amor familiar, el amor en la familia, el estar en familia en pos de ese objetivo. E incluso creo que es uno de los países donde más suicidios hay, a partir de toda esta exigencia que hay hacia... y también supongo que a partir... Yo creo, no sé si Coreda también es el que hizo eso de la familia, ¿no es cierto? Que mostraba una familia... Bueno, también hay una crítica social ahí a este tipo de familia, y el no escuchar a los chicos, no escuchar a los niños. Bueno, solamente quería agregar eso, nada más. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, Clara. Y bueno, ahora le damos la palabra a nuestras invitadas. Como abrió Miriam, primero le damos la palabra a Carmen, para que se despida, y a Miriam a continuación. ¿Sí? Dale. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno, sí, yo tengo una voz medio rotunda, así que se me escucha. Bueno, la verdad que les quería agradecer profundamente, porque esto es un enseñaje, como decía Pillon, ¿no? Uno comparte sus saberes y se va nutriendo de todo lo que saben todos ustedes. La verdad que fue muy, muy lindo. Era la primera vez que yo participaba, gracias a Alicia que me convocó, y bueno, ya me he hecho una fanática de esto. Te tomamos la palabra y te vamos a estar esperando. Sí, claro que sí. Aprendí mucho de todas las intervenciones, y realmente creo que lo bueno que tiene esta película, que nos deja con interrogantes, porque la verdad que tener certezas en esta vida no sirve para mucho. Más vale tener interrogantes y poder dudar, y no tener certezas que la verdad que no nos han servido de mucho. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora la escuchamos a Miriam, y a continuación a Alicia para hacer el cierre. Sí, bueno, la verdad comparto totalmente lo que dijo Carmen, fue riquísimo, todos los aportes, y uno aprende un toco de todo lo que van diciendo, se queda pensando después. Y voy a tomar esto que dijo Silvia, ¿sí? Dice que comentó algo así como: esto se juega en Japón, en la cultura japonesa, pero eso le pasa a cualquier hijo de vecino. Y es verdad, el problema de la identidad, las identificaciones, es un problema que como sujetos humanos, como humanos, nos compete. Por eso esto que convoca
tanto. Y bueno, y me fui con un montón de cosas y agradezco mucho porque fueron muy, muy interesantes todo lo que fueron aportando. Eso. Gracias Miriam, gracias Carmen, la verdad fue un placer escucharlas a ustedes y a todos y todas, porque realmente fue muy, muy interesante. Alicia, el micrófono es tuyo. ¿No? Bueno, sí, realmente coincido con Víctor y con ustedes, un debate riquísimo, muy interesante las invitadas, realmente un agradecimiento enorme de nuevo por aceptar y por prestarnos su tiempo. También las intervenciones de todos fueron muy interesantes. Agradezco por acompañarnos. Vuelvo a sugerir que busquen las películas de Kore Eda. Él tiene varias películas y todas están alrededor de la misma temática, abordándola en distintos lugares. Es muy interesante su trayectoria, así que se las recomiendo realmente. Y los esperamos el segundo viernes, esperamos de noviembre, para hacer el debate de la película que todavía no podemos confirmar cuál es. Un abrazo muy grande a todos, un beso y una alegría enorme de verlos. Sí, ahí nos están aclarando octubre. Nos queda octubre antes de noviembre. Me salté un mes, es la pandemia. Estoy aquí. ¿Ya querés terminar el año? Uy, se quedó congelada. Sí. Sí, bueno. Se emocionó. Se emocionó, sí, se quedó dura. Bueno, ahora ya todos tienen la palabra, todos pueden hablar, los que quieran pueden saludar, activar el audio. Un aplauso. Bravo. Sí, a todos. ¡Vamos, Mónica! Muy contento, muy contento. Muy lindo el intercambio. Muy rico. Bueno, muy rico el intercambio. Para todos, abrazos y besos no virtuales para todos. Con Marta ya saben, como les digo siempre, que los que se van quedando es para poder hablar mal de los que se fueron antes. Ya hablamos bien de todo. Una fiesta que se precede serlo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, nos vemos. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias a todos y a todas.